Libre Comercio Radio. Libre Comercio Radio, un espacio de opinión, análisis e investigación del fascinante mundo de los negocios internacionales. Analizaremos propuestas, oportunidades y tendencias de actualidad del comercio exterior conjuntamente con especialistas invitados. Iniciamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos sean a Libre Comercio, el fascinante mundo de los negocios internacionales a su alcance. Les saluda su amigo y anfitrión René Pedrera Manzanilla. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Mérida para todo el país a través de nuestras cadenas Radio Fórmula Yucatán en el 105.1 y en el www.radioformulayucatán.com.mx. También recuerden que estamos en nuestras plataformas de redes sociales, iVoox, Spotify y Libre Comercio. Y pueden escucharnos en cualquier momento, ¿no? Cuando sí lo deseen. Estamos también teniendo retransmisión en nuestro canal de YouTube, que nos pueden encontrar como Instituto Generador de Negocios Internacionales, ¿no? Pues muchísimas gracias por acompañarnos un sábado más. Estamos pues transmitiendo un programa muy interesante, muy especial. Quiero darle la bienvenida a un gran amigo, gran conocedor, un gran investigador del comercio internacional, al maestro Raúl Vela Manzanilla. Raúl, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Bienvenido a Libre Comercio nuevamente. Pues René, muchísimas gracias por la invitación y pues ya sabes, aquí estamos para tratar estos temas que bueno, tanto a ti como a mí nos fascinan, ¿no? Y podemos estar platicando siempre. Así es, nos apasionan, ¿no? Y permítame decirle, Raúl, un buen amigo, un gran profesional, catedrático de la Universidad Autónoma de Yucatán, de la Facultad de Economía. Le mandamos un fuerte abrazo y saludo a todos los alumnos de la Facultad de Economía, así como a los directivos. Pues sí, como tú bien dices, Raúl, temas interesantísimos, ¿no? Y el tema que nos convoca el día de hoy, pues ya es un tema muy muy particular para el Estado, ¿no? Y platicando sobre la presentación de este texto, de este libro, este producto que te has destacado siempre por este nivel de análisis e investigación, y es lo mismo con este libro que sale pronto, ¿no? Según se está ya preparándose, Yucatán, la reactivación económica después del confinamiento. Creo que es un libro que viene muy ad hoc, Raúl, que viene muy puntual por las condiciones económicas que está pasando, pues no solamente en nuestro estado, el país y a nivel internacional del mundo también, ¿no? Pero sí ya hay que tomar cartas en el asunto y creo que eso es lo que nos platicas en tu libro. Sí, así es, René. Pues es un producto derivado de pues muchos años que a través de pues las organizaciones que hemos estado siempre en la Confederación de Profesionistas de la Península, pues se han hecho, ¿no? Siempre se han trabajado propuestas para presentar siempre a los gobiernos en turno. Siempre se presenta un trabajo académico para el que esté. Lo que nos interesa a nosotros siempre es claro, el desarrollo económico del Estado. Y bueno, ahorita, como tú bien dices, ¿no? Era un momento también para presentar una propuesta. Lo teníamos que hacer en un momento de mucha incertidumbre, obviamente de gran impacto negativo a la economía, y como tú bien mencionas, no solo aquí, en todo el mundo. O sea, esto fue un fenómeno mundial y que tuvo repercusiones en todos los países prácticamente, y sobre todo en las grandes potencias, ¿no? Que son las que de cierto modo regulan y dan ahí la pauta para las economías, las más economías, ¿no? Entonces obviamente estas economías, al verse afectadas, pues bueno, van a afectar también a economías más pequeñas, ¿no? Y en vías de desarrollo, ¿no? Entonces esta es la razón por la que surge el texto, surge esta idea de presentarlo como libro, porque además pues es un testimonio que queda en un momento pues que va a ser histórico, ¿no? Va a ser histórico este momento, y bueno, va a quedar ahí ese producto académico, pues como una propuesta que se presenta pues para los que toman decisiones, así lo decimos nosotros, ¿no? Para los que tengan que tomar decisiones, pues ahí está, ¿no? Basado siempre en un análisis objetivo, partiendo de la situación del Estado y pues de lo que creemos que puede ayudar a crear condiciones favorables. Mi estimado Raúl, si me lo permite, nos vamos a un corte comercial y regresamos y ya platicamos de lleno
con este interesante libro. Nos vamos a un corte, regresamos. En un momento regresamos. Libre Comercio Radio. El comercio exterior a tu alcance. Sigue disfrutando de libre comercio gracias a Ingenio, Instituto Generador de Negocios Internacionales. Ya estamos de vuelta, muchísimas gracias por continuar con nosotros en Libre Comercio, el fascinante mundo de los negocios internacionales a su alcance. Mi estimado Raúl, muchísimas gracias por estar con nosotros. Oye, pues platicando un poquito el tema, no vino más ad hoc, ahora sí que la nueva tristemente célebre frase vino como anillo al dedo. No, pero bueno, oye, la reactivación económica, y ahorita días pasados, mi estimado Raúl, estamos viendo pues la segunda ola, ¿no? La segunda tema de la pandemia que se está reactivando en países europeos que ya estaban más o menos empezando a tener ahora sí que un equilibrio en el tema económico, ya estaban empezando nuevamente a generar, veíamos apertura de aeropuertos, de puertos, de temas de tránsito, pero ya vemos España adoptando medidas ya también un poco más agresivas, Francia, Alemania, ¿no? Estados Unidos no se dice, ¿no? O sea, tenemos restringida la frontera todavía. Y aquí en México, mi estimado Raúl, más de 1 millón de empleos perdidos. Yucatán, estamos en alrededor de 100,000 empleos que decía en su momento el gobierno se pudieran perder, ¿no? Una economía que no se ha reactivado, está todavía tratando de encontrar nuevos caminos, y yo creo que esto que tú nos comentas, cómo reactivar económicamente al país, al estado, pues viene muy de lleno, ¿no? Muy fuerte. Y el impacto económico, Raúl, ¿cómo vislumbras tú el impacto económico en tu libro a nivel mundial por el tema de la pandemia? Bueno, aquí la parte medular de este análisis es definitivamente todo lo que conlleva esta pandemia, ¿no? Toda la parte de impacto económico que lleva esta pandemia. Sin duda, el gran reto siempre de los gobiernos es velar por buenas condiciones económicas, por una economía sana, procurar que pues la gran mayoría de la población tenga pues por lo menos lo mínimo, ¿no? para vivir. Ese es pues uno de los objetivos que yo creo que todos los gobiernos tienen. Sin embargo, pues esta pandemia nos mostró pues que a veces tenemos que priorizar otras áreas, ¿no? Como pues en este caso la salud. Y muchos gobiernos pues tuvieron que cerrar, inclusive a través de decretos y a través de ordenamientos, pues actividades económicas, precisamente porque la velocidad con la que estaba avanzando la pandemia, pues estaba ocasionando estragos en la población, y pues obviamente pues fallecimientos y todo esto que es grave, ¿no? Y obviamente es lamentable. Pero mira, para que nos demos una idea, René, a nivel mundial, hubo un descenso en el momento pico, por así decirlo, en el más fuerte a nivel mundial, un descenso en el comercio de mercancías aproximadamente del 30%. O sea, estamos hablando de un tercio, ¿no? Y tú sabes cuánto mueve el comercio mundial, la economía y las economías, ¿no? Entonces, estás hablando de que un tercio de la actividad, pues automáticamente se afectó, ¿no? Caídas del PIB, René, a nivel mundial, 2.700 millones de dólares. Si nos vamos por país, tienes caídas en China, que es el monstruo del comercio, del 13%, el gran proveedor mundial, 13%, caída de Reino Unido, cercano al 13%, 12.8%, Estados Unidos, cercano, 12.7%, Francia, 12%, Italia, 10%, Alemania, 10%, o sea, caídas fuertes, que son pues, obviamente las principales economías que están moviendo al mundo, ¿no? Obviamente los grandes consumidores, los grandes proveedores de algunos insumos, pues estaban enfermos y estaban pues afectando obviamente a las demás naciones, ¿no? Uno de los primeros síntomas que tuvimos en México pues fue la recepción de insumos o de productos de parte de China, que
al final de cuentas uno de los principales proveedores que tenemos, ¿no? Y ahí empieza el primer problema en cuanto a las empresas, ¿no? Insumos, venta, artículos para comercializar, ahí empieza a notarse esos primeros síntomas de la enfermedad, ¿no? Caídas en la bolsa, en las bolsas del mundo. Nueva York cayó el 10%, la de Londres 11%, la de Frankfurt 12.5%, Madrid 14%, o sea, ahí, bueno, tú lo sabes, un mercado de especulación. Cuando empieza a ver toda esta situación, bueno, ¿qué va a pasar? Pues empieza obviamente el movimiento de las bolsas, y esto pues afecta también la certidumbre, ¿no? de las Así es. Y si mal no recuerdas, mi estimado Raúl, estamos aproximadamente ya un año, ¿no? En estas épocas fue cuando pues empezó a brotar esto, empezó a generarse esta situación en China primeramente. Veíamos a China tan lejano esta enfermedad, esta todavía enfermedad, sin llegar a ser una pandemia en China, y nuestra máxima preocupación, siento que era nada más el tema de proveeduría. Sí. Oye, ¿qué nos va a pasar? Y empezamos a ver que falta de proveeduría, falta de, como tú bien dices, de productos, ¿no? Y todavía no nos dábamos cuenta la dimensión de lo que venía, ¿no? Y es aproximadamente hace un año, ¿no? Estábamos en estas fechas, octubre, noviembre, cuando empezó esto. Sí, no, y tienes toda la razón. Cuando empieza el problema de los contagios en China, pues las empresas lo veían como un problema de proveeduría nada más. O sea, realmente no se vislumbraba lo que iba a representar esta enfermedad. Hasta ese entonces, como tú dices, enfermedad muy focalizada para muchos, que estaba ahí y que se iba a quedar ahí, como muchas enfermedades se quedan en este país, en China, y no se veía cómo pudiera tocarnos, ¿no? Realmente no se vislumbró. Nadie lo imaginó. La realidad es que no podemos hablar de errores porque pues no se pensó que esto se propagara de esta forma, y bueno, al final pues nos tocó, ¿no? Y México pues no quedó exento de esto que tú comentas. Otros datos ya más puntuales, por ejemplo, empleos, René, se habla de una caída en la época de la contingencia. Estamos hablando abril, mayo, junio, que estaban los países europeos con el problema muy, muy fuerte. Se habla a nivel mundial de una pérdida de más de 195 millones de empleos, ¿no? A nivel mundial es terrible esto. Sí. Específicamente Estados Unidos 10 millones, Francia 4 millones, Reino Unido 1 millón. Tú haces una observación en cuanto a Yucatán, pero bueno, antes de Yucatán, en México se hablaba de 700,000 empleos estimados. Sin embargo, la cifra actual habla de casi 2 millones, René. Imagínate. Casi 2 millones. Pero estamos hablando de empleos formales. Sí. En la informalidad se habla de que se pudo haber afectado aproximadamente 10 millones de personas. Podemos decir, no son empleos, es informalidad, pero bueno, no olvidemos que... Pero es economía. Claro, exactamente. No olvidemos que la informalidad respalda la economía. Así es. Empleos que no se pueden generar por diferentes condiciones, por lo que tú quieras, pues bueno, la economía informal respalda y apoya, ¿no? Y ahí está y existe, y la tenemos que entender, y tenemos que entender que también genera condiciones, también aporta dinero y también le permite a la gente vivir. Entonces, imagínate 10 millones de personas afectadas por esta situación, ¿no? Se habla de afectaciones, no tanto de condiciones de que se hayan perdido, pero bueno, la afectación inclusive fue hasta la reducción de pagos, ¿no? De gente que pues no trabajaba todos los días, que trabajaba mitad de jornada, que trabajaba ciertos días, y pues obviamente se vieron afectadas sus condiciones. Y bueno, en el sector informal, pues también gente que tuvo que cerrar pues sus pequeños negocios o sus changarritos por pues las medidas que se tomaron. Entonces sí, a nivel nacional un impacto muy muy fuerte, y pues a nivel estatal pues se habla de 80,000, según lo que tú comentas, los reportes son las cifras oficiales que se han manejado. Entonces 80,000 empleos, pues habla también de una situación ahí pues fuerte, ¿no? Pero no se han dado datos, al menos en Yucatán yo no he visto, de lo que he leído y de lo que he investigado, yo no he visto información con respecto a los informales, que representan aproximadamente el 60% de
la población en Yucatán, ¿no? Que pues bueno, obtiene ingresos a través de esta forma. Es bastante interesante. No, sí, Raúl, y esto que tú comentas, 80,000 empleos, 100,000 empleos, digo, es un porcentaje muy alto, y lo preocupante es el tema de la informalidad, como tú bien dices. O sea, a veces en los estudios del Producto Interno Bruto y todos los factores económicos, pues no se toma en cuenta la informalidad, que es algo que debería estar ya bien reflejada en todos estos análisis económicos. Oye, Raúl, pues sí, digo, estamos empezando el programa con estas cifras. Si me lo permite, nos vamos a ir rapidísimamente a un corte comercial y vamos a regresar para seguir platicando contigo. Regresamos. En un momento regresamos. Libre Comercio Radio. El comercio exterior a tu alcance. Sigue disfrutando de libre comercio gracias a Ingenio, Instituto Generador de Negocios Internacionales. Bien, ya estamos de vuelta en Libre Comercio y estamos platicando con el maestro Raúl Vela Manzanilla, catedrático de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Yucatán, y pues un investigador y analista sobre los temas internacionales y sobre los temas económicos del mundo, ¿no? Del país, del estado. Y estamos hablando de esta publicación que pronto ya va a poder ser adquirida, Yucatán, la reactivación económica después del confinamiento, ¿no? Esto creo que va a ser una lectura obligada, mi estimado Raúl, para las empresas, para las pymes, ¿no? Donde podamos entender modelos de reactivación económica, que eso es lo que al final de cuentas estamos viendo, de que ya estábamos cerca, ¿no? Ya estábamos empezando a tener algunos temas internacionales ya reactivados. Vemos, como decía, una segunda ola, y eso pues va a venir a frenar nuevamente el comercio mundial, va a empezar nuevamente a poner barreras, ¿no? Va a empezar nuevamente a generar esta incertidumbre, ¿no? Económica. Pero platicamos un poquito, Raúl, platícanos un poquito de cómo ves el impacto de esta pandemia, ahora sí ya pandemia, en nuestro país, en México. ¿Qué datos tienes? ¿Qué cifras tienes? Sí, claro, René. Pues mira, lo que tú comentas es real. Pues los países en la intención de pues otra vez tratar de generar condiciones favorables, pues reactivan sus comercios, sus actividades, y pues bueno, hemos visto pues desafortunadamente que se han activado nuevamente también los contagios, ¿no? Y eso es algo que también se tiene que cuidar en esta famosa nueva normalidad que nos indica, ¿no? De que pues no podemos pensar que todo regresó a la normalidad, sino que es una nueva normalidad y hay que cuidar mucho pues las condiciones de higiene y pues de distancia personal y estas cuestiones, ¿no? Pero bueno, para efectos de México, que puntualizas muy acertadamente y que también lo podemos comentar aparte, bueno, tenemos indicadores que se pronosticaban en algún momento malos, por así decirlo, pero resultaron inclusive peores de lo que se había pronosticado, ¿no? Yo leía algunas estimaciones en el mes de junio. Se hablaba, por ejemplo, de pérdidas de 700,000 empleos, René, y pues ahorita comentamos en el bloque anterior que ya se ha superado el millón, aproximadamente 2 millones de empleos, por las condiciones de que no se pensó que se extendiera tanto la contingencia, y bueno, se han tenido que mantener cerrados algunos comercios, y bueno, desde luego que esto ocasionó estas pérdidas de empleo, ¿no? Y hablábamos de 2 millones en el sector formal, pero de afectaciones de hasta 10 millones en el sector informal, ¿no? Se habla de un cierre de 65% de comercios, y hablamos de cierre de operaciones derivado de la contingencia, o sea, que tuvieron que cerrar por las medidas que se empezaron a tomar, pues bueno, de cuidados, ¿no? Pero bueno, al cerrar y no generar condiciones favorables de ingresos, para pagar sus rentas, para pagar sus nóminas, para pagar sus gastos, pues bueno, al final fueron negocios que fueron cerrando
poco a poco, ¿no? Y lo estamos viendo en muchos casos de negocios pues que han ido cerrando. Sí, y negocios icónicos, muchos de ellos, ¿no? Con años y años de estar en el mercado y que de la noche a la mañana tuvieron que bajar las cortinas, como tú bien dices. Así es, ¿no? Entonces ahí obviamente reflejo de esta situación, ¿no? Se habla, mira, de una caída, se hablaba de una caída del PIB estimada del 9% al segundo trimestre, que era lo que se estimó, sí, que cuadraba mucho con lo que vimos a nivel mundial, que rondaba el 12%, el 10%, 9%, 10%, bueno, la caída fue del 17.3%, o sea, ya con los datos que ya se comparten, pues es del 17.3%, mucho más alto de lo que se pensó. Obviamente también hubo afectaciones de dinero, en cuestión de generación de dinero por los comercios, ¿no? Se habla de más de 300,000 millones de pesos generados por el comercio y por los servicios y el trabajo que hay de las empresas, ¿no? Se hablaba también, aunque bueno, ahí luego hubo un informe que habló de que no se dio esta situación, pero para bien, se hablaba de una reducción de remesas de 7,000 millones de dólares. Uh-huh. Sin embargo, el último reporte que vi, pues contrario a lo que se estimó, hubo un incremento de remesas, sí, que se habla de que fue lo que ayudó también un poquito. Sí, así es. En la economía, ¿no? De ese dinero que se envió de otros países, que en algún momento sí estuvo afectado, pero bueno, afortunadamente repuntó y pues hubo un incremento, inclusive comparado con el año 2019, hubo un incremento en el momento pico de la contingencia, ¿no? Entonces, todos estos datos de empleo, de economía, de la parte de generación de dinero, pues nos muestran que pues México no estuvo exento del impacto, ¿no? O sea, obviamente al haber una cercanía con Estados Unidos también nos afectó mucho. Se hablaba de que pues mucho del efecto que hubo en México en cuanto a los contagios fue derivado pues de la vinculación que hay con Estados Unidos, ¿no? La cantidad de viajes que hay de personas mexicanos hacia Estados Unidos y de extranjeros hacia México, ¿no? Bueno, de personas de Estados Unidos hacia México. Eso habla de que hubo también mucho contagio y ayudó a que, bueno, el virus también se propagara más rápido, bueno, derivado de esta cercanía. Obviamente le ha afectado muchísimo a México. Es un tema que desde luego pues tiene que tratarse y abordarse. Y pues bueno, cayendo un poquito en la parte de Yucatán, pues no estamos exentos de esto, ¿no? O sea, en Yucatán obviamente también se resiente lo que habíamos dicho, ¿no? Afectaciones al PIB, que se habla de entre el 7 y el 13, sin embargo, yo creo que está más por el 10, 11, ¿no? Ya tirándole a datos más precisos, yo creo que está más entre el 10 y el 11%. Pues se habla de un cierre de negocios entre el 20 y 30%, ¿no? De los negocios en Yucatán, ¿no? Entonces, pero nuevamente aclaramos, ¿no? El 30% de los negocios establecidos o que están que tienen una visibilidad de formalidad, ¿no? De formalidad, inclusive así sean personas físicas, pero formales. Pero formales. Esa persona que tiene a lo mejor un pequeño restaurante o que tiene un pequeño comercio, pero que está dado de alta en Hacienda, pues se estima que pues estos van a desaparecer, ¿no? O sea, un 30% de estas personas que están legalmente establecidos, que están dados de alta, pues va a desaparecer, ¿no? Todavía pues no hemos terminado en Yucatán, pues tú sabes que todavía sigue estamos en las olas de apertura de los negocios. Así es. Pero ya creo que visualmente cuando pasamos por algunas calles pues nos vamos dando cuenta de que pues desafortunadamente muchos negocios, pues como tú dices, ¿no? Bajaron la cortina y pues obviamente en esos negocios estaban vinculadas proveedores, estaban vinculados clientes, estaban vinculados empleados, estaban vinculados quizá agentes de outsourcing que daban ciertos servicios. Que bueno, al cerrar estos negocios, pues también se afectan indirectamente, ¿no? Entonces, pues todo es una gran red, ¿no? Entonces esta red, pues se ve afectada, pues por este cierre de negocios como tal, ¿no? Entonces sí, por eso la propuesta de este libro, decir, bueno, sabemos que estas son las condiciones, pues hay que presentar algo, ¿no? Hay que proponer algo para otra vez ir retomando esta situación.
Así es, no, y eso que tú comentas, Raúl, es muy cierto. Tú te das hoy por hoy una vuelta al centro histórico que hace un año, en estas fechas, pues lucía a plenitud, lucía con empresas, negocios, ¿no? Algo muy bollante. Yucatán ocupaba el cuarto lugar a nivel turismo, ¿no? Superando ciudades como Acapulco y algunas otras más. Teníamos un ascenso impresionante en inversiones, y que de alguna manera se siguen conservando algunas, pero como tú bien dices, hoy te das una vuelta por allá y ves infinidad de mantas, se renta, se vende, se traspasa, se acabó, ¿no? Y lo preocupante, mi estimado Raúl, es de que pues todavía no vemos un hasta cuándo, ¿no? Hasta cuándo va a empezar ya la reactivación como tal. Y no vemos tampoco una estrategia, ¿no? Yo creo que es muy importante que ahora la academia, la parte empresarial, la parte gubernamental, esa triple hélice que siempre se habló, ¿no? Que se tiene que generar, yo creo que ahora es más que nunca, y esta aportación que tú haces, Raúl, sobre generar un plan de reactivación económica es importantísimo. Esto decir, oye, bueno, ya estamos en una nueva realidad, ya tenemos nuevas condiciones, nuevas reglas de juego, ya las tenemos que entender, ¿no? Tenemos que empezar a generar una resiliencia y prepararnos para lo que viene, ¿no? Y como tú dices, y duele a veces también decirlo, mi estimado Raúl, y yo me imagino que ahorita tú lo verás en el análisis, pero esto va a ser una selección natural empresarial, ¿no? Si me lo permite, lo platicamos regresando del corte. Nos vamos a un breve corte y regresamos. En un momento regresamos. Libre Comercio Radio. El comercio exterior a tu alcance. Sigue disfrutando de libre comercio gracias a Ingenio, Instituto Generador de Negocios Internacionales. Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos de vuelta en Libre Comercio, platicando con el maestro Raúl Vela Manzanilla. Mi estimado Raúl, pues ya hablamos de cifras preocupantes. Ya estamos hablando ahora de un plan de reactivación. Y si me permites comentarlo, el tema de la reactivación económica va mucho en el tema de una, decíamos casi al final del corte, ¿no? Del primer del bloque, el tema de una selección natural empresarial. Es una realidad que las empresas que no adopten los nuevos modelos, las nuevas tendencias de consumo, hagan investigación y análisis, que no estén metidas de lleno en el tema tecnológico, ¿no? O que por lo menos tengan algo de tecnología que impacte su negocio, que no estén, por ejemplo, con los nuevos programas laborales. El home office llegó para quedarse, ¿eh? O sea, vemos grandes corporativos que están haciendo ahora el 80%, el 70% de nuestros empleados a home office. Estamos reduciendo costos, estamos reduciendo emisión de contaminantes, estamos reduciendo muchas cosas. Pues eso viene ya de lleno para tomarse en cuenta en un plan de reactivación económica, ¿no? Y tú nos comentas que dentro de esta publicación tienes una propuesta, o se genera una propuesta muy interesante en base a distintos o a varios ejes rectores, ¿no? de esta reactivación económica. Sí, así es, René. Bueno, lo que tú comentas es real. Esta pandemia, pues creo que llegó a sacudir, yo sí lo digo, llegó a sacudir todo. O sea, llegó a mover la forma en que hacemos las cosas, la forma en que pensamos cómo debemos hacer las cosas. Y pues no nos dio ni tiempo de reaccionar, ¿no? Fue, bueno, pues si quieres seguir adelante, tienes que buscar nuevas salidas, tienes que apoyarte en las nuevas tecnologías, tienes que confiar en los entornos virtuales, tienes que confiar en el trabajo a distancia. Así es. Y así es como ha salido. Muchos, como tú lo mencionas, muchos corporativos, muchas empresas, las instituciones educativas, pues han tenido que salir adelante pues a través de esta modalidad, ¿no? Y bueno, de hecho es una de las partes que se toca en la propuesta, en la parte de educación, que pues la voy a comentar un poquito más adelante, pero habla de eso, ¿no? De que en la parte educativa ya es imperante enfocar y apoyar inclusive pues aquellos programas que pues fomentan la cuestión del uso de tecnologías y que pues se requiere, ¿no? Y bueno,
tenemos la oportunidad ahorita y nos está quedando claro de que son pues ejes importantes para apoyar, ¿no?, en materia de educación. Enfocándome en la propuesta del libro, tocamos varios ejes, como tú dices, ejes rectores o temáticas, donde se puede se detecta que se puede pues realizar un trabajo que apoye obviamente a la economía. Por ejemplo, de manera muy general, se aborda sector agropecuario, silvicultura, pesca, sector industrial, obviamente, que es importantísimo en la generación de empleo, turismo, infraestructura, vivienda, educación, hay una parte, comercio y comercio exterior. O sea, son las áreas donde se hace una serie de planteamientos y propuestas puntuales, ideas tal cual, puntuales, a las que se puede apostar y pues seguramente generarán valor agregado, ¿no? Se apuesta a la innovación y al desarrollo empresarial. O sea, es importantísimo. Esto se tiene que haber innovación, se tiene que apoyar al desarrollo también, investigación y desarrollo, se tiene que apoyar, se tiene que impulsar. Y es el momento, o sea, es el momento y nos está dejando claro el momento, ¿no? Es el momento de hacerlo, ¿no? Infraestructura para el desarrollo, porque bueno, puedes hacer muchas acciones, pero si no tienes infraestructura, así es la base, ¿no? Entonces también claro, la parte de infraestructura que te permita hacer esto. Ahorita teníamos la necesidad, por ejemplo, de las telecomunicaciones, internet. Oye, pero empezamos a ver que en infraestructura no estábamos tan bien como creíamos, ¿no? Ni siquiera tan bien como creíamos o como decíamos estar. Como decíamos estar, exactamente. Empiezas a ver que hay una parte importante en la base que te va a permitir lograr otras cosas. Bueno, se ha trabajado en eso, obviamente se ha trabajado en la infraestructura, pero falta más, ¿no? Formación profesional para el futuro también es algo que tocamos. Es importantísimo, Raúl, la capacitación, la especialización. El día de hoy, ¿qué tengo que hacer para atender las necesidades del futuro? Porque pues, vamos hacia un camino y tengo que empezar hoy, no puedo empezar a hacerlo dentro de 5, 10, 15 años, tiene que empezar hoy, ¿no? Nos debiste haber empezado ayer. Bueno, sí, exactamente, desde ayer lo debemos haber empezado a pensar. Y bueno, también pues hay una eje ahí ideal, ¿no?, donde se hace un planteamiento desde la parte del comercio exterior, que Yucatán funcione como un eje estratégico entre Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe, ¿no?, que siempre ha sido un planteamiento que se ha hecho. Ya de varios años, ¿no? Habíamos escuchado el Hub de Yucatán, hemos estado escuchando un proyecto ahí que hubo de Puerto Progreso para enrutar Houston con Yucatán y Puerto Cortés en Honduras, y pues lamentablemente ni uno de ellos se ha cristalizado. Yo creo que es el momento de trabajar en este aspecto, ¿no? Exactamente, René. Y ahí se hace el análisis del por qué, ¿no? O sea, no es solamente que yo diga esto hay que hacer, sino bueno, ¿por qué? Y claro, bueno, lo sabemos, ¿no? Hay una situación estratégica ahí de Yucatán que desde luego puede participar como un eje conector, ¿no?, de estos dos países, o bueno, de estas dos regiones, ¿no?, Norteamérica y Centroamérica, inclusive el Caribe. Y René, realmente oportunidades hay. Hemos hecho algunos trabajos de investigación a través del cuerpo académico y de la facultad, de alumnos que también se han interesado en estos temas. Y hay muchas oportunidades, realmente muchísimas oportunidades en Centroamérica y el Caribe, que no se están aprovechando, que también cuestiones de infraestructura lo impiden un poquito por cuestión de costos, por cuestión logística. Y Conectividad, exactamente, pero las oportunidades están ahí. Entonces, si detectamos las oportunidades, trabajamos sobre las oportunidades, pero además se apoya desde la parte gubernamental a la infraestructura y todo esto, bueno, se pueden crear esas opciones, ¿no? Y se pueden concretar esas opciones. Se ha trabajado cuestión textil, cuestiones calzado, ciertos alimentos, René, se demandan en Centroamérica. Sí, ¿cómo no? Y están dispuestos, pero bueno, a veces prefieren voltear a ver otros mercados, o pues realmente lo que comentamos, ¿no? Infraestructura y costos pues no apoyan, ¿no? Pero las condiciones están, las necesidades también. Las necesidades sobre todo exactamente están ahí, ¿no? Esto es lo importante, ¿no? Porque se tiene el producto, México, Yucatán tiene el producto, existe el mercado, y este es el primer match que se necesita para el comercio internacional, para el comercio exterior. Y algo que tú estás comentando, Raúl, que también es importantísimo, este tema de integración.
integrar 3 países, México con Yucatán, Estados Unidos, ya sea Panama City, ya sea Florida, ya sea Houston, ¿no? Cualquier puerto cercano, Centroamérica con Guatemala, Honduras, Panamá, que también está teniendo un crecimiento muy interesante, o mejor dicho, tenía un crecimiento muy interesante hasta antes de esto. Pero también a veces el tema de integración regional, Raúl, y tú lo mencionas, yo sé en tu libro, el tema de integración, ¿por qué no incluir también a nuestros estados vecinos, Campeche y Quintana Roo? Y ahí ya podemos empezar a trabajar de algo de valor agregado, ¿no? Un proceso de valor agregado a través de estos 3 estados o a través de una combinación de alguno de ellos para generar todavía mayores oportunidades, reducción de costos, ¿no? Y también, pues, que esta integración llegue a una derrama económica todavía mayor, ¿no? A veces pensamos que Yucatán es parte de solamente un plano y a veces no pensamos que tendríamos mayores oportunidades si pensamos de manera peninsular. Hoy los grandes éxitos empresariales a nivel, bueno, no empresariales, pero sí empresariales y de desarrollo económico en los países se dan por bloques, ¿no? Integradores, bloques de integración que tienen productos, mano de obra y que le pueden agregar valor. Entonces esta parte también, no sé tú qué opinas en la parte de integración regional, ¿no? Que yo siento que nos hace falta mucho. No, sí, de hecho, René, es la primera parte del libro. Cuando, ahorita qué bueno que lo comentas, en la primera parte del libro se empieza con eso, ¿no? El desarrollo económico regional, tal cual. Así es. Es lo que tú comentas, ¿no? Mira, y se ve a nivel local, regional y nacional, inclusive internacional, ¿no? O sea, al final son regiones. La primera parte que lo podemos vislumbrar hacia el interior del estado es, se hace una propuesta para desarrollar las regiones del estado. Tú sabes que a manera de administración gubernamental y a manera de distribuir los municipios del estado, pues se habla de 7 regiones en que se divide, ¿no? Entonces se propone, de hecho en el libro está la propuesta, pues de detectar las virtudes de cada región. ¿Qué puedes explotar en cada región para exactamente explotarlo? Entonces es la primera, de ahí parte, ¿no? Desde, oye, si esta región es buena para, no sé, pues es una región a lo mejor agrícola, pues vamos a impulsar la parte agrícola, ¿no? A lo mejor tienes otra zona que sea más ganadera, a lo mejor tienes otra zona que sea más, pues pesquera, ¿no? Por sus condiciones geográficas, a lo mejor otra es más industrial, pero tomar lo mejor de cada región y centrarte en esas virtudes. Y pues obviamente vas a apoyar todo, vas a apoyar formación, vas a apoyar infraestructura, vas a apoyar generación de las condiciones, apoyo a la creación de las empresas o las entidades productivas de esa región. La otra parte es lo que tú comentas y es importantísima, Yucatán dentro de la península. O sea, Yucatán tiene un gran potencial para intervenir, y ya sea a manera de proveedor o a manera de intermediario entre Campeche y Quintana Roo. E inclusive se habla hasta de Tabasco en el libro, ¿no? O sea, sí, Tabasco, claro. Chiapas como zona sureste, pero también hace ese planteamiento, de decir, bueno, tienes que ver la región como tal, la península, y pues los estados que están cerca, hablando de la región sureste, ¿no? Y bueno, se va más allá cuando ya hablamos de la parte internacional, donde ya abarcamos la parte como eje estratégico Centroamérica, Norteamérica, ¿no? Entonces, esto que tú puntualizas del desarrollo regional es clave, es casi la base, ¿no? De ahí partimos para entender hacia dónde tenemos que ir. Yo te pongo un ejemplo, Raúl, Tienes en la península de Yucatán al productor número 1 y número 2 a nivel nacional de miel. Sí, así es. Que es Campeche y Yucatán, y que a veces un mes es Campeche y el otro mes es Yucatán. Quintana Roo también es un gran productor de miel, pero no está entre los rankeado entre los primeros, ¿no? Pero también produce y produce buenas cantidades. ¿Por qué no generar un plan que tenga que ver con la exportación de la miel, ¿no? Sabemos que la miel en Yucatán se ha manejado por muchos años de maneras no tan ideales, quisiéramos llamarle, ¿no? Donde la derrama económica no llega a veces directamente al productor, la derrama económica se queda
y los sectores también son muy pequeños. ¿Por qué? Porque ya está centralizado todo el proceso de compra-venta de miel. Tienes, te digo, a los principales productores de miel del país. ¿Por qué no trabajar en innovación, generación de nuevos productos, crear una industria, por ejemplo, una industria cosmética que tenga que ver con toda la producción de miel, y así generas productos de valor agregado entre Campeche, Yucatán y Quintana Roo, ¿no? Y le das un valor peninsular impresionante a todo este tipo de industria. Y así podemos irnos con otros productos, ¿no? Donde a lo mejor Yucatán no es fuerte, Campeche sí lo será, o Quintana Roo también, y viceversa. Y incluimos, como tú bien dices, a nivel sur-sureste, Tabasco, Chiapas, ¿no? Y si me dice un poquito más, hasta la parte sur de Veracruz, ¿no? Entonces, tenemos eso, pero como tú bien dices, ¿no? A veces el tema gubernamental, el tema de, híjole, ese es lo que nos cuesta, es lo que cuesta trabajo. Pero aquí el trabajo y el reto es desde la academia, mi estimado Raúl, la integración de estas nuevas generaciones que están saliendo, y que se vean comprometidas a este desarrollo. Sí, así es, y de hecho, bueno, tú das un ejemplo muy puntual, que es la miel como tal, pero como bien dices, hay más productos que se pueden, bajo la misma lógica, que se pueden impulsar, y es parte de lo que se aborda, ¿no? Es decir, tienes que ver a Yucatán como parte de una región. Exactamente. No vernos como algo aislado, como competencia, al contrario, aquí hay que hacer alianzas, y es el momento de hacerlas para salir. Así es. Entonces, este ejemplo que tú pones de es importantísimo, muy, muy claro, y así como está ese, tenemos hay muchos más, muchísimos, ¿no? Donde no se han logrado hacer estas condiciones. Y más o menos por esa temática se van abordando las propuestas, René, en el libro. Caemos en aspectos industriales, por ejemplo, donde que se fomente o se propone fomentar uso de energías limpias y procesos sustentables, que tú sabes que esto te abre puertas a nivel internacional. Así es. Tú tengas pues tus procesos ya bajo un esquema de sustentabilidad, ¿no? O de menor impacto ambiental, por así decirlo. En turismo, por ejemplo, se habla de corredores turísticos, de enlaces de ciertas poblaciones con zonas arqueológicas, museos que hemos dicho, hombre, podemos explotar temáticas, museos, bueno, no más para dar una idea, sabemos que aquí cayó un meteorito hace muchos años, no lo hemos explotado, ¿no? Así es. Y yo siempre les digo que si el meteorito hubiera caído en Miami, estuviéramos pagando ahorita por ir a Miami a un parque temático, ¿no? Relacionado con eso. No tienes, claro, no, hombre, estos muchachos hacen de todo, aprovechan, ¿no? Entonces, son temáticas, y hay muchísimas que podemos aprovechar, por cuestiones históricas, por cuestiones geográficas, que se pueden aprovechar para detonar. Y bueno, de manera indirecta ya tocamos muchos aspectos relacionados con comercio exterior, se habla de educación bilingüe, de programas de formación de técnicos para la cuestión industrial. Es importantísimo tener a esa mano de a la gente que pueda hacer mano de obra, pero no obrera, sino capacitada para desarrollar. Así es. Ya necesitamos no mano de obra, mi estimado Raúl, necesitamos mentalidad, ¿no? Ya necesitamos que la gente genere. No, eso es algo increíble, y algo que a lo mejor, digo, no sé si lo mencionas en el libro, yo creo que sí, porque sé que es un tema también importantísimo, el tema cultural. El tema cultural también es un tema integrador impresionante que tenemos y que no lo hemos aprovechado tal cual, ¿no? O sea, hay un mercado ahí también impresionante. Pero mi estimado Raúl, en el tiempo se fue volando. Quedas cordialmente invitado para seguir platicando de todo esto. Creo que quedaron muchos puntos por tocar. Quiero agradecerles a todos ustedes por habernos escuchado. Raúl, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Sabes que estamos a la orden, podemos seguir abordando estos temas sin ningún problema. Excelente, yo sé que sí, y les agradezco mucho a ustedes por habernos escuchado este sábado, y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima. Aquí termina Libre Comercio Radio, pero te esperamos la próxima semana para abordar más temas relacionados con el comercio exterior. Contenido y conducción, René Pedrera Manzanilla. Producción general, Ángel Salazar. Este programa fue traído a ti por Ingenio, Instituto Generador de Negocios Internacionales.